los riesgos derivados de las condiciones de seguridad es el riesgo eléctrico. Para analizarlo, en primer lugar, vamos a estudiar los diferentes tipos de contacto que pueden presentarse. Contacto directo. Hablamos de que se ha producido una descarga eléctrica por contacto directo cuando el trabajador ha sufrido una descarga al ponerse en contacto con partes activas, es decir, con partes por donde normalmente circula la corriente eléctrica. Por ejemplo, un trabajador que recibe una descarga al cambiar un enchufe y entrar en contacto con los cables del enchufe. Hablamos de contacto indirecto cuando una persona sufre una descarga al entrar en contacto con una parte que no debería estar activa, es decir, por la que no debería circular la electricidad. Por ejemplo, sufrimos una descarga eléctrica al tocar la carcasa de una lavadora. Normalmente la carcasa de la lavadora no se debería encontrar activa. Vamos a hablar de contacto de alta tensión cuando en instalaciones por los que circulan más de 1000 voltios se produce un fenómeno que se denomina el arco eléctrico, en el que se produce una liberación repentina de energía eléctrica a través del aire. Los daños que la electricidad puede provocar en el ser humano dependen de 5 factores diferentes. En primer lugar, la tensión, que se mide en voltios. En segundo lugar, la resistencia, que oponen los cuerpos al paso de la corriente. En tercer lugar, la intensidad, factor determinante del daño que pueda sufrir el trabajador al poner en relación los dos conceptos anteriores, la tensión y la resistencia. En cuarto lugar, el trayecto, las zonas por las que la corriente circule dentro del cuerpo humano. Y en último lugar, el tiempo que dure el contacto eléctrico. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Comenzamos por la tensión. La tensión o voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en voltios. Se consideran tensiones de alto voltaje las corrientes mayores a 1000 voltios y de bajo voltaje las inferiores a esa cifra. Otro de los factores determinantes de la gravedad del contacto eléctrico es la resistencia, que es la oposición que tienen los cuerpos a que la corriente pase por ellos. Se mide en ohmios y varía en función de la superficie de contacto, la humedad, el tipo de calzado, la dureza de la piel, el peso de las personas, etc. A mayor resistencia que ofrezcamos al paso de la corriente, menos daño nos producirá. Si hay una magnitud fundamental en el estudio del daño que pueden causar las descargas eléctricas en las personas es la intensidad, pues nos va a poner en relación la tensión y la resistencia. La intensidad nos marca la cantidad de corriente que pasa por un determinado conductor en una unidad de tiempo, es decir, cuánta corriente pasa por dentro, en este caso del trabajador, y se mide en amperios. Para calcularla dividimos los voltios, el voltaje, entre la resistencia que se le ofrece a ese paso de corriente. Con una intensidad de 1 a 3 miliamperios, ojo, estamos hablando de miliamperios, un miliamperio es la milésima parte de un amperio, es decir, un amperio equivale a 1000 miliamperios, de 1 a 3 miliamperios en una descarga los efectos suelen ser de cosquilleo. De 3 a 10 miliamperios empiezan a producirse movimientos reflejos. De 10 a 25 miliamperios aparece el efecto de quedarse pegado y no poder separarse de la descarga eléctrica. De 25 a 30 miliamperios se produce la tetanización muscular, que es como se suele denominar el agarrotamiento de los músculos, la parálisis temporal cardíaca si la descarga pasa por el corazón y respiratoria si la descarga pasa por los pulmones. De 30 a 80 miliamperios se produce la fibrilación ventricular, que consiste en movimientos anárquicos del corazón, lo que impide que el corazón pueda desarrollar sus funciones adecuadamente. De 80 miliamperios a 4 amperios se puede producir parálisis cardíaca y respiratoria y quemaduras graves por las zonas por las que pase la corriente. Se producirá una descarga eléctrica en un ser humano cuando la corriente encuentre un punto de entrada y un punto de salida de su cuerpo. El trayecto que recorra la corriente desde el punto de entrada al punto de salida del cuerpo va a determinar la gravedad del contacto eléctrico, pues va a determinar por qué órganos pasa la descarga eléctrica, siendo el paso por los pulmones y por el corazón los órganos que pueden provocar mayor gravedad, pues si la corriente pasa por los pulmones provoca la parada respiratoria y si pasa por el corazón puede provocar la fibrilación ventricular o la parada cardíaca. Otro de los factores que determina la gravedad de una descarga eléctrica es el tiempo que dura dicha descarga.
Así, en la siguiente gráfica se analizan los diferentes daños que se pueden sufrir en relación al tiempo de exposición y la intensidad de la corriente recibida. En el eje de la Y u ordenadas aparece representado el tiempo en milisegundos y en el eje de X o abscisas aparece representada la intensidad de la corriente en miliamperios. Y podemos observar que una descarga de 500 miliamperios, es decir, de medio amperio, puede provocar, con una probabilidad de un 50%, una fibrilación ventricular en menos de medio segundo. Las medidas de prevención y protección a utilizar ante los contactos eléctricos son las siguientes. Frente a contactos directos, se deben alejar las partes activas de la instalación para evitar que cualquier trabajador por accidente pueda acceder a ellas. Interponer obstáculos como tabiques o rejas. Recubrir las partes activas con aislamientos. Se intentará utilizar tensiones de seguridad inferiores a 25 voltios, instalando transformadores en aquellas máquinas y herramientas donde sea posible. De esta forma, en caso de descarga, no sería peligrosa para los trabajadores. La protección frente a contactos indirectos. Se instalarán tomas de tierra. Las máquinas que tienen instalado el dispositivo de toma de tierra lo que hacen es que en el caso de que un trabajador sufra una descarga por contacto indirecto, el dispositivo desvía la descarga hacia una piqueta que hay clavada en el suelo, evitando que la mencionada descarga sea recibida por el trabajador. También se deben utilizar interruptores diferenciales. Los interruptores diferenciales son lo que vulgarmente se llama plomos y lo que hace es corta el suministro eléctrico en caso de detectar una descarga eléctrica. Otras medidas de protección pasivas que se pueden emplear son, por ejemplo, separar circuitos por transformadores. Medidas que se pueden utilizar sobre los trabajadores para evitar los daños por descargas eléctricas. En primer lugar, la instalación de tomas de tierra. Utilizar señalización e informar sobre ella a los trabajadores. Utilizar equipos de protección individual como los guantes dieléctricos o las pértigas. Uso de herramientas con elementos aislantes. Verificar la ausencia de tensión antes de comenzar un trabajo eléctrico o de mantenimiento. Y siempre que se vaya a realizar un trabajo eléctrico, señalizar que se está realizando para que nadie conecte la tensión en el diferencial.